Señores, buenas tardes. Bueno, en unos minutos vamos a tratar el tema del Ministerio Fiscal y esta ley que le daba independencia dentro del Poder Judicial. En unos minutos vamos a tratar ese tema. Ya está el doctor Julio César Herrera, ya están dos históricos del peronismo, como son Jesús Soria y Juan Carlos Mamaní. También están los muchachos jóvenes que van a ser candidatos, Romano y Ale. Y vamos también a analizar temas de actualidad en deportes, fundamentalmente en San Martín y Atlético Tucumán. Vamos a comenzar a hablar ahora hablando de economía y de estas situaciones que se vienen planteando en el país como la apertura de la economía. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? Tal encantado de estar aquí. Bien, dame tu nombre completo. Sergio Horacio Feller. ¿Vos sos? Economista. Economista. ¿Vos sos el primario dónde lo hiciste? En la Escuela Integral. ¿El secundario? También. ¿La universidad? La Universidad Nacional de Tucumán. ¿Y la especialización o un posgrado? Yo tengo un máster en el SAD, pero tengo que decir que mi educación informal es mayor a mi educación formal. Vení de una familia de negocios, de empresas. Así es, somos comerciantes. ¿Y cuál es tu tema favorito? Si vos tuvieras que definir ahora, hablamos de la apertura de la economía, ¿cómo lo ves vos? Y bueno, me parece interesante hablar de eso porque hoy es parte del clima de ideas, considerando el rumbo que está tomando el país. Y para eso me parece importante primero definir lo que es el libre comercio. El libre comercio no es otra cosa que el libre intercambio de bienes y servicios entre individuos o compañías de distintos países. Bien. Sin aranceles, sin barreras comerciales, sin regulaciones especiales. Como sería el caso, por ejemplo, del libre comercio que hay entre Santiago y Tucumán, considerando que son provincias y no son países. Bien. Es como un santiagueño comerciando con un tucumano. Eso es lo que pasa en un país que tiene las fronteras abiertas al intercambio comercial. Antes de seguir, me gustaría hacerte una pregunta y me gustaría que la gente por ahí piense la respuesta y vuelvo en un minuto al asunto. ¿Quién se beneficia más del libre comercio? ¿Un país fuerte, un país que tiene 1.000 millones de habitantes o un país chiquito, débil, un país que tenga 1 millón de habitantes? ¿Cuál sería tu respuesta intuitiva? Bueno, se supone que el chiquito que le viene al grande tiene más posibilidad de vender. Ahora vamos a volver al punto. Me gustaría, antes que nada, decir cuáles son los beneficios del libre comercio. El principal beneficio es el tecnológico. La tecnología está en todo aquello que nosotros consumimos, incluso en las cuestiones que nos dan la vida, en la medicina, en la producción de alimentos. La tecnología está en todo. ¿Qué pasa cuando un país está cerrado económicamente? ¿Qué pasa cuando un país no puede importar la tecnología, las ideas de otros lugares del mundo? Yo creo que ese es... Sí. Yo lo que te quiero es, vamos a la Argentina, a lo de hoy Argentina. Argentina es un país cerrado económicamente. Perfecto. Es uno de los países más cerrados del mundo. ¿Vos crees que está bien? Yo personalmente no, por eso voy a hablar de eso aquí. Bien. Pero hay gente que por ahí sí y voy a tratar de convencerlos de que no. Voy a hablar de los beneficios y después voy a dar un ejemplo práctico. Entonces, principalmente el tema tecnológico, que está en todo, está en absolutamente todo. Imagínate cómo sería, qué televisor tendrías si vivieses en un país completamente cerrado que no permitió y no permitirá nunca el ingreso de tecnología. ¿Qué teléfono tendrías? ¿Cómo te comunicaría? ¿Habría internet? ¿Cuánto costaría un par de zapatos? Sería tremendamente ineficiente. Otro gran beneficio del libre comercio es que aún en casos en donde un país sea ineficiente comparado de otros, dice David Ricardo, no tiene sentido que indague mucho en esto aquí, pero que hay oportunidades comerciales, incluso en el caso en que un país sea más ineficiente en la producción de todos los bienes que otro país. Se tienden a concentrar en aquello en lo que son más eficientes. Yo te pregunto, vamos a China, con la Argentina. Sí. En China tenés un sueldo muy pobre. En la Argentina tenés un sueldo elevado. Vos querés importar esos bienes, entonces la Argentina dice, mira, importo esto a 5 pesos, con la Argentina sale 20, y trato de traerlo a aquel. Pero ¿y la gente que trabaja acá? Bueno, ¿Cómo lo resuelve eso? Ese es un punto interesantísimo, porque fíjate lo que pasaría, ya que me trajiste a China. Vamos a un ejemplo extremo, un caso extremo para que se entienda. Suponete que en Argentina fuésemos ineficientes en todo, y que en China fueran eficientes en todo o que pudieran producir mucho más barato que nosotros. Los países que tienen realmente ventaja son los países que tienen alta tecnología. Incluso con salarios altos pueden producir más barato. Eso va en contra de la intuición.
Vamos al caso de China. Supongamos entonces el caso en el cual China, un argentino decide, un presidente argentino decide abrir las fronteras unilateralmente. Si antes... Bueno, es lo que está pasando ahora en algunos casos. Pensalo en estos términos extremos. Vos no vendías nada y de repente viene alguien y te dice, te abro la frontera. ¿Qué pasaría con la producción con los bienes chinos? ¿Podrían invadir los bienes argentinos? La respuesta sería, si lo pensás, vos para primero antes de comprar debes vender. No es diferente que lo que pasa en tu casa. Vos, para comprar los alimentos, las ropas, la medicina para tu familia, tenés que vender este servicio en este programa que es comercial. Sí. Entonces te haces de la plata para poder comprar los bienes de otros. Sí. Para un país la lógica es exactamente la misma, aunque no se crea. Si Argentina no vende, no ingresan los dólares para comprar. Entonces, por más barato que sea un producto chino, el tipo de cambio sería infinito. Es un poquito técnico, pero se apela un poco a la intuición. O sea, no puede pasar nada, no hay nada de qué temer. Bueno, pero mirá, están dejando gente sin trabajo. Esto es particularmente el caso, por ejemplo, de Tierra del Fuego de acá, de hoy, en donde se producen bienes y servicios que cumplen con la condición de que si se abre la frontera, estas empresas cerrarían. ¿Por qué? Porque la producen ineficientemente. Si no, lo harían a un precio menor que el que se produce que se produce afuera. Vos imaginate que los productos de afuera encima deben pagar flete, tienen un proceso logístico. Siempre un producto interno tiene una ventaja ya de por sí. Ahora, si no puede competir es porque se han esterilizado recursos en la producción de bienes que no debieran haber sido producidos. Entonces, ¿y dónde está qué es lo que la gente no ve? Dice Frédéric Bastiat, del cual voy a volver al final. El ejercicio de lo que se ve y de lo que no se ve. Se ve la fábrica el ensamblador de celulares de Tierra del Fuego. ¿Qué es lo que no se ve? Todo lo que no se hizo porque la gente consumió su ingreso disponible en comprar cosas que cuestan 4, 5, 6, 10 veces más. En Argentina, la ropa cuesta 10 veces más que en otros lugares del mundo. Y los salarios son muchísimo menores en términos internacionales, en dólares. Son muchísimo menores. O sea, imagínate que la gente acá es más pobre y tiene que pagar muchísimo más por bienes que son peores. Entonces vos, para terminar, ¿vos estás de acuerdo que se importe? Estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Porque los recursos que se liberan, volviendo a lo que se ve y lo que no se ve, uno solamente ve la fábrica, no ve todo lo que no se hizo, no ve las otras fábricas que no se hicieron. Si vos con tu salario compraste 3 pares de zapatos, entonces no te alcanzó para comprar por ahí, no sé, un juego que hubieras querido comprar con ingreso disponible y no lo hiciste. Nadie me pudo proveer de esos juegos. Seguimos la semana que viene con el tema. Encantado. Puede ser. La semana que viene hablemos del mismo tema, pero sobre el azúcar, puntualmente, que es la situación que se plantea con Brasil. Me gustaría cerrar con una frase de Frédéric Bastiat, un economista francés del siglo XIX. Si los gobiernos no permiten a las personas y a las mercaderías cruzar las fronteras, las cruzarán los ejércitos. El libre comercio genera paz y cordialidad entre las sociedades. Te agradezco muchísimo. Gracias. Encantado. Hacemos una pausa y ya volvemos para los temas políticos.